De nuevo, bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas. Estamos hoy en el tema 292 para estudiar los capítulos 1 y 2 del libro de Nehemías. Como siempre, tenemos aquí a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante. Y con la Biblia preparada, importantísimo, vamos a comenzar. Han pasado varios años desde que Esdras tuvo que tomar una solución drástica para preservar la integridad del pueblo judío. Recordaréis que en el tema de ayer vimos cómo los judíos que se casaron con mujeres extranjeras tuvieron que dejarlas y también a sus hijos, como lo acordó el pueblo. Después de estos acontecimientos, Persia mantuvo algunas guerras para defender sus territorios ocupados, por lo que Artajerjes no había tenido tiempo de controlar la defensa de los judíos que volvieron a Jerusalén ante el asedio de los samaritanos. Leo el versículo 1, que dice lo siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa era una de las capitales persas. Otras ciudades capitales eran Babilonia, Ecbatana y Persépolis. Susa era principalmente una capital invernal, debido a sus veranos sumamente calurosos. Algunos han pensado que diversos sucesos de la vida de Daniel transcurrieron en Susa y también lo que se relata en el libro de Esther. El relato continúa en los versículos 2 y 3. Dice así: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. En realidad no era tan grave la destrucción que parecía describir Ananí, pues no todo el muro había sido destruido, ni todas las puertas habían sido quemadas a fuego. Solo algunas partes del muro y algunas puertas habían quedado destruidas. El tiempo que Nehemías necesitó para reconstruir los muros y las puertas fue solo de 52 días. Existen dudas de si Ananí era hermano o simplemente familia de Nehemías. De cualquier manera, era una persona de confianza de Nehemías. Al recibir esta triste noticia, Nehemías hizo ayuno y oró a Dios. En los versículos 5, 6 y 7 podemos ver cómo Nehemías le reconoce a Dios todas las transgresiones que su pueblo había hecho y le pide perdón por todas ellas. Y luego acude a la misericordia de Dios, como podemos ver en los versículos 8 y 9. Dicen así: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Bueno, este capítulo termina diciendo que Nehemías sigue orando a Dios, esperando una respuesta de él. Nehemías era una persona de confianza del rey, le servía como copero, pero no era el único. Al igual que Nehemías, muchos judíos alcanzaron posiciones influyentes y pudieron trabajar en favor de su pueblo. Puesto que los coperos se relacionaban con las damas del harén real, la mayoría de ellos eran eunucos. Es posible que Nehemías fuera también un eunuco. Terminado este capítulo 1, comenzamos a estudiar el capítulo 2, que es realmente la continuación del anterior, puesto que seguimos con la tristeza de Nehemías, orando a Dios y viendo la oportunidad de comunicarle al rey el problema. Puede parecer extraño que Nehemías hubiera esperado 3 o 4 meses después de recibir el informe de Jerusalén antes de presentar su petición al rey. Esta demora pudo haber tenido varias causas. En primer lugar,
el rey pudo haber estado ausente de su capital, pero aun estando allí su carácter inestable, puede haber hecho aconsejable que esperara hasta que se presentase un momento oportuno para formularle la petición. Nehemías procuró ocultar sus verdaderos sentimientos, ya que se esperaba de él que estuviera siempre alegre en presencia de su rey. En el comienzo de este capítulo 2 podemos ver la extrañeza del rey al ver triste a Nehemías, ya que los coperos siempre tenían que estar alegres, por lo que le preguntó el motivo de estar triste. Y en el versículo 3 Nehemías le explica al rey. Dice: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El rey le pregunta a Nehemías lo que deseaba hacer. Y en el versículo 5, Nehemías le dice que desearía que lo dejase ir a Jerusalén para solucionar el problema, a lo que el rey le pregunta cuánto tiempo iba a estar en Jerusalén. No dice la Biblia el tiempo que Nehemías le pidió. Nehemías había orado mucho a Dios, y él es el que había obrado en el rey para que le concediese el permiso, pues ante este problema planteado al rey, en aquella época, podía haberle costado incluso la vida. Bueno, una vez aceptado por el rey y también con la reina presente, el viaje de Nehemías a Jerusalén, éste le pide al rey cartas de recomendación para que los gobernadores no le causen problemas. Cuando se enteraron Sanbalat, gobernador de Samaria, y Tobías, que parece era una persona influyente en la provincia de Amón, se pusieron furiosos y comenzaron a maquinar de qué forma iban a destruir los planes de Nehemías, al igual que habían estado haciéndolo con los judíos antes de llegar Nehemías. Bueno, pues Nehemías llega a Jerusalén, descansó 3 días después del largo viaje y por la noche, para no levantar sospechas a estos enemigos de los judíos, comenzó a evaluar el trabajo que había que realizar. Nehemías todavía no había dicho a los judíos que habitaba allí en el sentido de su visita, pero el versículo 17 ya habló claro a los dirigentes sobre los planes que tenía para restaurar los daños existentes. Dice: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y en el versículo 18 sigue explicándoles cómo había podido llegar hasta allí. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y en el versículo 19 podemos ver ya por dónde iban a llegar los problemas. Dice así: pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y ahora viene en el último versículo la respuesta con autoridad de Nehemías, que dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Un poquito largo este tema hoy, pero había que estudiarlo detenidamente porque estos 2 capítulos son muy interesantes para comprender las directrices del Señor. Mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 293. Muchas bendiciones y hasta mañana.